Buenas tardes. Agradecer a la Asociación de Organología y Lutería, lo he dicho bien, y a su presidente en especial, la deferencia que han tenido invitándome a mí a que les cuente todo lo que quiero contarles. Que, por cierto, siempre digo lo mismo, yo no dogmatizo, son investigaciones que he hecho y conclusiones a las que he llegado y que están abiertas a todo, a lo que sea. Es decir, la gente podrá tenerme en cuenta o no podrá tenerme en cuenta o se creerá más o menos, pero todo lo que expongo aquí es resultado de unas investigaciones y de unas conclusiones. Y fundamentalmente lo que vamos a hacer aquí hoy es hablar de música y universidad, que son dos categorías que están entroncadas hace muchísimos siglos en Europa, digamos, ¿no? No solo en España. Y a través de su instrumento y su repertorio, y especialmente a través de una institución musical universitaria por excelencia que es la Tuna, ¿no? Y a grosso modo comenzaremos en la Edad Media. Comenzaremos con las figuras musicales medievales como trovadores, juglares o goliardos, y el viaje continuará, después de ver un poco su organología y su repertorio, continuará de la mano de los estudiantes del siglo de oro y de los sopistas, ¿no? Importantes, ¿no? Y también con su repertorio, también con su instrumento, y veremos cómo ahí empieza un fenómeno que en flamenco se llama de ida y vuelta, y que yo también considero que en el tema musical y de los estudiantes, porque todavía no hablamos de Tuna en este momento, también se da, y un par de veces mínimo, creo yo. Luego veremos la decadencia de estos estudiantes y su resurgimiento posterior con la estudiantina de carnaval, para hundirnos, desgraciadamente, en la guerra civil y resurgir tras ella, intentando revitalizar y resurgir, valga la redundancia, esa Tuna que en las postrimerías de la República tanto éxito tuvo entre la gente. La Tuna que surge en ese momento es una Tuna que es distinta, lógicamente, y después de las primeras grabaciones discográficas que se multiplican por no sé cuántos, veremos además también cifras interesantes, llegaremos a lo que yo llamo la edad de oro de la Tuna, en los 80, de 80 hasta 95, y pasaremos siempre con la organología y con el repertorio como mantra, pasaremos por una breve etapa de decadencia de la que, en mi opinión, estamos saliendo gracias a una serie de movimientos tunantescos que se están dando y que yo he dado en llamar la Tuna 2.0. Pero bueno, ¿por qué etnomusicología y Tuna? ¿Te importa poner la primera de las diapositivas? La etnomusicología es la ciencia que se encarga del estudio e investigación de las músicas populares y folclóricas de distintas culturas. Empezó como una investigación, empezó como una antropología musical, ¿no? Investigando más bien culturas y pueblos concretos, ¿no? Pero ya se ha extendido y ya se estudian, entre comillas, tribus urbanas, músicas urbanas, y también considero que la Tuna debe ser parte de este estudio. Vemos cómo la etnomusicología preserva, o intenta preservar también, culturas musicales en peligro, porque ya veremos que en esa evolución, esa transformación de la música de la Tuna, hay una serie de peligros como el abandono musical o el empobrecimiento musical, del que yo aporto una serie de soluciones que podrían ser plausibles para sacar adelante todo lo que es la Tuna, su repertorio, y sin perder nada de su esencia. Entonces esa problemática es de la que se encarga la etnomusicología, y por eso es ahí donde yo creo que encaja el tema Tuna y la realidad Tuna, una realidad multiversal, como dirían los Vengadores en las películas, y que engloba desde antropología hasta filosofía, modo de actuar, economía, un montón de facetas en las que, ya digo, he reunido todas estas facetas en la categoría la Tuna 2.0. Pero vamos a empezar ya con la Edad Media. Y en la Edad Media tenemos que hay una organología estudiantil. El primer estudio general que fue, podemos decir que fue el embrión de la universidad en España,
surge en Palencia en 1212 y ahí comienzan a darse cita a estudiantes que van a estudiar. Pero anteriormente ya hay esas tres figuras de las que hablábamos, trovadores, juglares y goliardos, previos a estos estudiantes. ¿Por qué hablo de ellos? Porque una de las teorías que hablan del origen de la tuna los sitúa en los trovadores, juglares y también en estos goliardos. Pero vamos a ver, un trovador es un noble, estudiado, leído, que compone, y algunos de ellos dan sus composiciones a juglares, que son gente del pueblo con dotes musicales bastante interesantes, que lo repiten, ya que no saben leer, y lo tocan a su modo. Veremos un rey que le dice al juglar sus versos para su amada, para que el juglar los musique y los toque y pueda enamorar así el rey enamorado a su amada. Ahí está el rey, vean cómo está meditando, componiendo, y el juglar a su lado, dispuesto y presto para tocar y musicar los versos de amor que el rey improvise. Trovadores, juglares. Y como trovadores, importantísimos trovadores, Alfonso X el Sabio, el rey trovador que compuso una obra medieval por excelencia musical, Las Cantigas de Santa María, y que, si es tan amable, señor presidente, podremos observar en la versión de Apollo's Fire. Observa y escucha. Instrumentos medievales de cuerda frotada, hemos visto flautas, hemos visto de fondo una de las ilustraciones de las Cantigas de Santa María, y bueno, nos falta esa figura maldita que le digo yo a mis alumnos de la Edad Media, y yo la llamo así, que son estos religiosos que están en contra de determinados privilegios de la Iglesia, de sus prebendas, de sus privilegios, repito, y componen poemas, porque no los musican, se musican posteriormente y no por ello, son otras personas los que musican, y estos poemas pues hablan del vino, de los placeres de la vida, y concretamente uno de esos poemas es el famoso Carmina Burana, que es un texto goliárdico encontrado, creo recordar, en una abadía alemana a finales del siglo XIX, no recuerdo bien. Pero bueno, de todos modos tenemos en la versión que vamos a escuchar ahora de Baque Bene Venies, ven buen Dios Baco, en esa versión tenemos tunos también, porque esta versión es maravillosa, es de un grupo llamado Artefactum, grupo sevillano, dedicado a la música antigua hace mucho tiempo y con una maestría, yo considero que difícilmente igualable. Me encanta. Saludo a mi amigo el pájaro. Fíjense si son importantes los estudiantes que ya Alfonso X procura que tengan determinados privilegios también, por así decirlo, digamos que estén tranquilos, ¿no? Estén tranquilos y puedan dedicarse a sus estudios, ¿no? Tanto los reyes católicos como, no recuerdo el nombre del Papa, piensan, y fíjense de lo que estamos hablando, del tiempo que estamos hablando, que los estudiantes son el futuro del Estado, de todo, de la sociedad. Y son tan importantes que, bueno, pues establecen un fuero estudiantil equiparable al fuero eclesial. Esto es muy importante, esto es crear una nueva clase social, como quien dice. Los estudiantes en sí, cuando delinquen, responden ante un tribunal formado por miembros de la comunidad universitaria, profesores y estudiantes. Eso es, yo creo, como dirían algunos de mis estudiantes, un bombazo, ¿no? De mis alumnos, ¿no? Y la verdad es que la importancia de estos escolares es enorme. Y comienzan las correrías de muchos estudiantes a través de esos caminos de la península hasta su centro de estudio, donde se encuentran unos con otros y mediante tropelías, unos cantando, otros robando, otros engañando, otros
pues consiguen el sustento y consiguen llegar a buen puerto y a sus distintas universidades, ¿no? Vamos a ver una versión de un grupo que yo creo que es maravilloso, otro más, Gambusinos, un grupo portugués que teatralizan el viaje de 5 estudiantes que tocan cada uno sus instrumentos y cómo se burlan de un campesino con el que se encuentran, ¿no? Y hay que tener en cuenta que estos estudiantes están vagando, están dirigiéndose a su centro de estudio, no tienen por qué salir todos juntos, sino se van encontrando uno a uno en el camino y al final pues llegan a su centro de estudio, pero antes pasando mil y una aventuras, mil y una correrías. Concretamente interpretan lo que yo le digo a mis alumnos que es una de las primeras canciones a un superhéroe español, Rodrigo Martínez, que fue un noble navarro, creo recordar, que por sus servicios al rey fue recompensado con tierras y con reconocimientos, ¿no? Y cuando murió se empezaron a contar de él hazañas impensables en esa época, ¿no? Por eso digo que me recuerda a un superhéroe. Y escuchamos un montón de instrumentos. Maravilloso, ¿eh? Gambusinos son magníficos. La verdad es que entre Artefactos y Gambusinos, qué elenco. Estamos en el siglo de oro, estamos en plena etapa de sopistas, estamos y lo he dicho con toda la intención, estamos en el momento en que los estudiantes corren la tuna. Y no significa que la tuna exista, sino que esos estudiantes realizan todo tipo de actividades que he comentado, los que saben tocar, tocan, los que cantan, cantan, los que saben jugar las cartas, juegan las cartas, los que saben engañar a la gente engañan, los que roban, roban, y esas actividades se llaman correr la tuna, y no hace falta que sean 5, 6, 7, un solo estudiante puede correr la tuna, con sus habilidades y ganarse la vida hasta llegar a su lugar de estudio. Ya digo, fuero universitario, fuero eclesial, y la organología, pues hemos visto algo en Gambusinos, pero es que tenemos en el libro El Buen Amor, que habla de la reciancha bandurria y el corpudo alaúd. Y tenemos, si no te importa pasar la siguiente diapositiva, presidente, porque ahí tenemos un fragmento de La tía fingida en la que Cervantes está hablando de una auténtica ronda de noche. No veo desde aquí el texto, porque le veo bastante mal, a ver si... pero viene, no, vamos, aquí que en La tía fingida viene cencerros, cascabeles, anaqueles, broqueles, quiero recordar. 12 cencerros, una gaita zamorana, 30 broqueles y otras tantas cotas. Con toda esta procesión y estruendo llegaron a la calle y casa la señora y entrando por ella sonaron los crueles cencerros. Y comenzó. Sonó luego la gaita zamorana y acabó el esturdión ya debajo de la ventana de la dama. Sobre la gaita zamorana hay teorías que dicen que es una zanfona, se refiere a una zanfona, y otros que dicen que se refiere a otro tipo de instrumento, más parecido a la gaita que conocemos, ¿no? Pero vamos a ir a Cervantes de nuevo y nos vamos a ir al patio de Monipodio, donde se dan cita todos los estudiantes que suspenden en septiembre, por decirlo así, todos los ampones y raterillos del lugar, incluso esclavos y libertos, porque en Sevilla el trato al esclavo, y está documentado, era algo más benigno que en el resto de España, y en esa reunión del patio de Monipodio vamos a ver y a bailar y a cantar la chacona, que es un baile que traen los esclavos de América que vuelven con sus amos, y traen la chacona, que es un baile, repito, de esclavos, de bastante mala propaganda o de bastante mala influencia, y que en el patio de Monipodio estoy convencido que se podría escuchar y ver bailar como en estos momentos, con permiso del presidente, nos va a mostrar el maestro Jordi Sabal y Experión siglo XXI. El sonido es regular, pero por favor, sitúense en el patio de Monipodio, sitúense en la situación, hay una gitana bailando y de repente, sorpresa, no quiero hacer spoiler. Maestro.
Planteo esto porque evidentemente estos estudiantes que siguen tocando bandurria, siguen tocando laúdes, vihuela en menor medida, porque ya se está abandonando un poco en aras de estos otros instrumentos de mayor sonoridad. Evidentemente estos estudiantes estaban en ese ambientillo, ¿no? Buscándose y ganándose la vida. Pero como todo llega a su fin, los estudiantes comienzan a entrar en decadencia y las autoridades deciden arrebatar o quitar o abolir los fueros estudiantiles, quedando los estudiantes sujetos a los fueros civiles, a la ley a secas, ¿no? Entonces estos estudiantes ya van perdiendo esa importancia social que tienen, ya hay muchos estudiantes que se dedican profesionalmente a trapichear y a ratear, por así decirlo, y ya ha entrado en el siglo XVIII-XIX con aires nacionales como repertorio fundamental, con jotas, con zorcicos, con fandango y con seguidillas, que las seguidillas, según el Guzmán de Alfarache, arrincona la chacona que hemos visto. Con estos estudiantes, estos viajeros franceses que los ven en sus periplos por la península, profetizan la desaparición de la clase estudiantil. Y así parece ser durante un tiempo, hasta que, no sé si milagrosamente o no sé por qué, surgen lo que se llaman las estudiantinas de carnaval. Y surgen en un afán de los mismos estudiantes universitarios. Estamos en el siglo XIX, a mediados del siglo XIX. Los mismos universitarios intentan revitalizar la figura denostada del estudiante, pues vistiendo al estilo romántico de estudiante de siglo de oro y haciendo agrupaciones que tocan pues canciones de carnaval alusivas a estudiantes, ¿no? ¿Qué tocan? Pues bandurrias, tocan laúdes, tocan también instrumentos de cuerda y algunos instrumentos de viento. ¿Qué ocurre? Estas agrupaciones tienen tal éxito que se constituyen ya como agrupaciones fijas hasta el punto de que estas estudiantinas ya visten en carnaval ya no como estudiantes, sino bueno, pues con el tipo que sea, ¿no? Y durante el año se dedican a tocar y a ganar dinero, como quien dice. ¿Qué ocurre? Que hay otras agrupaciones no universitarias, bandas de música incluso, que visten de estudiantes en carnaval sobre todo para ganarse el sustento. Mira, ponte ahí, vemos rápidamente. Primero, la planta del estudiante desarrapado, mendigando, como quien dice, ¿no? Y la siguiente, por favor. Vemos estudiantinas de carnaval, que también había femeninas. La del centro es una estudiantina de carnaval universitaria y arriba una de chicas y a la izquierda arriba una banda de música, porque lo que tienen son instrumentos de viento, si nos fijamos, que se visten de estudiantes para aprovechar el tirón y ganarse su dinerito. Pero ¿qué ocurre? Que hay orquestas de pulso y púa profesionales que también empiezan a vestir como estos estudiantes y a aprovechar el tirón. Y una de ellas es la que estamos viendo abajo, una especie de folleto publicitario a la derecha. Esa es la estudiantina Fígaro, que si con la Chacona ya había habido un viaje de ida y vuelta de aires americanos, ahora el viaje es de ida de una estudiantina profesional que toca bandurria, laúd, violonchelo, violín, y hacen una serie de giras por todo el mundo, incidiendo especialmente en América. Entonces ahí mi amigo el eminente etnomusicólogo Ramón Andreu, chileno, tiene una frase acuñada que dice que la Fígaro polinizó América. Y es verdad,
porque al paso de la estudiantina Fígaro surgen un montón de estudiantinas en ateneos, en liceos, tanto en Caracas como en Lima, como en México. Es decir, la figura de la estudiantina aflora en Latinoamérica muchísimo. Hablamos del repertorio primero. Hemos visto instrumentos. ¿Qué repertorio? Pues el repertorio que tienen estas estudiantinas son composiciones propias, claro, de carnaval, aires nacionales, por eso de ahí la Jota, y también canciones que se componen para la tuna. Por ejemplo, una canción gallega, Pranto, que tenemos en versión, si no me equivoco, de la tuna de Veteranos de La Coruña. Ah, no, pues eso. Si nos damos cuenta, mandolinas, que antes había en gran profusión en esta estudiantina de carnaval de las que hablamos previas a la Guerra Civil, flautas, que también las había, tanto traveseras como dulces en alguna ocasión, y algún que otro violín, e incluso violonchelo, ya se han perdido, si no definitivamente casi. En el caso de la mandolina aún no se ha perdido, pero se mantiene sobre todo en las tunas gallegas, ¿no? Empieza a aparecer el timple. El timple empieza a aparecer ya en las tunas, ¿no? Recuerdo creo que es señor Álvarez, presidente de la tuna, que fue de la tuna hispanoamericana del Colegio Nuestra Señora de Guadalupe de Madrid, que comentaba que uno de los residentes era canario y quiso entrar en la tuna. ¿Y tú qué tocas? Pues el timple. Ah, pues no se llevaba mucho en la península el timple. Pues yo creo que sería uno de los primeros timples que se incorporarían a la organología de la tuna en la historia. Pero ya digo que empiezan a introducirse ese tipo de instrumentos que luego tomarán carta de identidad en la plantilla instrumental de la tuna. Pero algo interesante, se empiezan a grabar temas latinoamericanos o hispanoamericanos por parte de la tuna, sobre todo, de momento, de cortejo, porque como colofón de este periodo, yo sitúo un acontecimiento importante, y es que la Tuna de Ciencias de Madrid graba el disco Recuerdos de Hispanoamérica, íntegramente con temas americanos. Unos de los que yo llamo de cortejo, que junto con la rondalla El Payador había sido otro de los temas americanos primeramente grabados, no solo con temas de cortejo, sino con temas como este, por ejemplo. Maestro, Amalia Rosa, por favor. Cuatro rumbos lleva el viento, cuatro son las estaciones, y en el árbol del amor, y en el árbol del amor hay grabados cuatro nombres. Esto no es el disco de Recuerdos de Hispanoamérica, pero como muestra un botón del tema. Vamos a pasar a lo que yo considero que es la edad de oro de la tuna. Es el boom, pero el boom total de la tuna. Se dan una serie de circunstancias. El programa Gente Joven, que es básico en esto, un concurso todos los sábados con canción ligera, canción lírica, folclore, todos compiten, y también tunas, y 2 tunas por sábado. Durante, pues yo no sé si fueron 10 años, no recuerdo. Pero esto da a conocer no solo la tuna, sino todo el repertorio por todos los rincones de España, ¿no? Esto, junto con la creación de muchísimas universidades con las consiguientes facultades, dan un caldo de cultivo impresionante para que surjan nuevas tunas. La tuna aparece continuamente en televisión, pero además, si la tuna vendía, como dijimos, en el anterior periodo, ahora vende muchísimo más, ¿no? Las grabaciones discográficas se suceden una detrás de otra. Y bueno, por favor, maestro, Rafael Acarrá, por favor.
con otra tuna distinta, con otros miembros de la tuna de Madrid distintos. Es decir, la tuna vende muchísimo, muchísimo. Y empiezan a llegar, pues bueno, ya han llegado influencias latinoamericanas en repertorio y en instrumentos. ¿Y qué instrumentos llegan? Pues fundamentalmente charangos, de los cuales quiero que vean una joya que tengo, que es este de armadillo, que está bastante paqueteado el pobre, pero ya hablaré con el maestro de qué se puede hacer. Ese darle de comer, a ese hay que darle de comer. Ya le digo. Y también cuatros venezolanos. Este está afinado. No. Pues no. Pero bueno. Es decir, ¿esto qué implica? Pues implica sencillamente que muchos de estos instrumentos desplazan a otros instrumentos de la tuna. A bandurrias y a laudes sobre todo, ¿no? Y se da la paradoja de que ya se emplean en todo el repertorio de las tunas. Se tocan en todas las canciones. Y bueno, eso, ya digo, la etnomusicología contempla un peligro de desplazamiento o de olvido, de abandono de otros instrumentos, ¿no? La mandolina prácticamente ha desaparecido y estos instrumentos cada vez más y más aparecen. Vamos a ver una grabación de gente joven en la que aparecen, si no me equivoco, 2 cuatros y 2 charangos a la vez. Está mal de sonido. Sí, es que la grabación es muy vieja. Hay un timple en primera fila, un 4 y detrás un 4 y un charango. Todos juntos. Y 2, hay otro más por ahí. Es decir, el repertorio empieza a cambiar muchísimo y ya digo, no solo se incluyen estas canciones, sino que empiezan a trastabillar un poco otras canciones que ya se empiezan a cantar menos, ¿no? Ya no solo cantar, ya hablamos de enseñar a las nuevas generaciones, ¿no? Pero bueno, en esta edad de oro aún no se nota nada de esto y todo va estupendamente, la tuna vende muchísimo, se graban muchísimos CDs, se editan muchísimos más, se reeditan anteriores, es decir, la tuna vive una época dorada, nunca mejor dicho, ¿no? Y bueno, ese giro hacia lo americano se da sobre todo en esta época y ya no va a parar. Temas latinoamericanos editados en España desde el 59 hasta el 2000, ¿no? Miren la cantidad, la diferencia en la última década del 90 al 2000 en comparación con los anteriores. Temas latinoamericanos editados en discografía. Esto está hecho sobre un fondo de unos 1000 grabaciones, gracias a Lapicito. Este es el fondo fonográfico, parte del fondo fonográfico de Lapicito, de nuestro maestro Lapicito, y gracias a él pude hacer este estudio, que bueno, que es la base de la tesis doctoral, que me llevó pues, unos cuantos añitos, ¿no? Y ya comento que, y repito que la etnomusicología trata de estos temas. El peligro es el abandono, empobrecimiento musical. Empobrecimiento en cuanto que la esencia pues va a cojear por algún lado, ¿no? Pero bueno, ¿puede tener arreglo esto? Pues en principio yo creo que sí. Se puede incentivar los premios a las versiones de temas, entre comillas, clásicos mejores. Se puede, por parte de los jefes instrumentales, incentivar también, valga la redundancia, el aprendizaje de las nuevas generaciones en cuanto al repertorio anterior. Es decir, se puede dar un giro de timón importante, ¿no? Y bueno, voy a terminar ya, para gran alegría y regocijo, hablando de los grupos de la tuna, ¿no? Los grupos musicales que han surgido
a raíz de la tuna y que son muy importantes, muy importantes. Si no le importa, maestro, vuelta abajo, mensaje a Juan Vicente. Sí. En un principio los grupos que surgían a raíz de la tuna se dedicaban a la música latinoamericana, en este caso vuelta abajo, introduce otro instrumento que es el cuatro puertorriqueño, de reciente incorporación también a la plantilla organológica de la tuna. Pero no solo de canciones latinoamericanas viven estos grupos. Hay un grupo maravilloso, extremeño, con miembros de la tuna de Derecho y Magisterio de Cáceres, que se llama El Pelujáncano, por favor. Sí, sí. Buenísimo. Vámonos a Murcia con los tunos de allí y con parramboleros y un mensaje que creo que nos vendría muy bien a todos. Qué bueno es vivir así. ¿Cómo? Comiendo y sin trabajar. Ah, eso ya otra cosa. Así sí me gusta, parramboleros. Bueno, vamos a terminar ya para regocijo del auditorio. Y David, la tuna está de capa caída, no estoy de acuerdo. Y mira, he estado trabajando en el informe sobre el reconocimiento de la tuna como patrimonio inmaterial de España en principio. He estado realizando labores de asesoría por parte del Ministerio. Y te digo, la tuna está en pleno proceso de transformación, de evolución, y por eso lo llamo la tuna 2.0, y baso esa transformación en tres puntales, como dirían mis amigos canarios. Uno, las cuarentunas, que ya no son cuarentunas, ya son sesentunas, ya son lo que sé. Otro, las tunas de chicas. Hay tunas de chicas que, por cierto, no he traído ningún vídeo de tuna de chicas y es un pecado, pero recomiendo vivamente mis grandes amigas de la tuna de la Complutense de Madrid y las chicas de Medicina de Granada y de Ciencias de la Salud de Málaga. Suenan espectacular, pero tienen otra esencia. Está cambiando la esencia, evidentemente, como la sociedad, ¿no? Y el tercer palo en el que yo baso esta tuna 2.0 son las tunas que están naciendo en las distintas localidades, pueblos, de España, donde hay certámenes, pues prácticamente cada fin de semana hay un certamen. Lopera, Hinojosa del Duque, Pedro Muñoz, allí hay estudiantinas, tunas, porque yo considero que una estudiantina que tenga universitario en sus filas se puede llamar tuna perfectamente hoy día, es una tuna. Una tuna es una rondalla cualificada, en mi opinión, por el carácter universitario de alguno o todos sus componentes, con lo cual son tunas, bajo mi punto de vista, de pleno derecho. La de Montilla es una pasada, la de Salesiano de Montilla. Y en esas tres patas baso yo mi tuna 2.0, o sea, mi teoría de la tuna 2.0, que yo creo que es la que puede hacer surgir de nuevo la tuna, eso sí, con otras características, puede ser. Pero tenemos que tener en cuenta que la tuna que está ahora, si empezamos a verla con las lentes de antes, nos estamos equivocando bajo mi punto de vista. Así que, maestro, la tuna, o sea, el patrimonio de tuna, bajo mi punto de vista, debe ser considerado como patrimonio iberoamericano compartido, porque las tunas de allí se está dando la vuelta y están tocando repertorio que tocábamos allí aquí no hace tanto tiempo, y también, pues, patrimonio inmaterial cultural de España como paso previo al de la humanidad. Si se consigue eso, tendremos un respaldo importante institucional. Y repito, la tuna 2.0 la que dará, en mi opinión, viabilidad a lo que de ahora en adelante será tuna, que podrá coincidir más o menos con nuestro concepto de lo que es una tuna, pero que evidentemente es la que va a mantener, repito, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, la que va a mantener esta institución viva y yo espero que por mucho tiempo. Sí, creo que sí. Está transformándose, David, de verdad. Ya hablaremos largo tendido ahora que nos hemos reencontrado. Sí, señor. Nada más, maestro, muchas gracias por su atención. Disculpen si les he aburrido tantito, dicen. Y los problemas del directo son los problemas directos.
Oye, Muchas gracias. hemos tenido una lucha continua, pues no, hay 1000 fuentes de audio, hay 19 carpetas, no hemos tenido tiempo suficiente para preparar el directo, porque en principio, como veis, él está, yo lo tengo aquí, está en mi casa, es el fondo. Esto no iba a ser así, esto iba a ser En mi casa. en su casa y él iba a controlar sus fuentes documentales, de forma que yo me he enfrentado por primera vez a las fuentes documentales, ahora en directo, he hecho lo que he podido, disculparme a mí, después cada una tiene un volumen, algunas habrán saturado, otras no se habrán escuchado, pero me sorprende una cosa, ahora vamos a dar paso por si hay alguien que quiere comentar algo en el chat o quiere hacer alguna pregunta. Yo he visto, a mí me ha sorprendido que, fijándome en los instrumentos, cómo han ido variando, cómo cuando hablábamos de la tuna en el siglo de oro o previo al siglo de oro, se veían instrumentos de viento, percusiones, y demás. Y eso con el tiempo ha ido desapareciendo. Ahora he visto yo tunas que llevan acordeones. Sí, los acordeones son complicados de empastar con la cuerda. En la tuna del siglo de oro, como dije, no es, en mi opinión no existe como la de ahora. El correr la tuna son estudiantes que tocan y tocan lo que cada uno sabe. Viento, cuerda, percusión, lo que sea necesario, ¿no? Yo creo que también la sonoridad también cuenta mucho y el acordeón hay que reconocer que en determinadas situaciones salva la melodía muy bien. Lo que pasa es que no es muy frecuente ver acordeones en la tuna. Tengo un par de vídeos por ahí, claro, pero es que son muchos los que tengo, en los que sí hay un acordeón enorme en Navarra, creo que es de la tuna de Pamplona, que toca y la verdad es que es complicadísimo tocar y empastar, repito, lo complicado es empastar el sonido con la cuerda. Con la cuerda, claro. Y por eso se pierde quizá la gaita, el sacabuche este raro que lleva. Claro, la gaita en Galicia la gaita es obligada en las tunas, pero como algo igual que el timbre en las Canarias, lo que pasa es que el timbre ya se adoptó aquí, pero en Galicia una tuna sin gaita es como un jardín sin flores, casi. ¿Tú crees que, por ejemplo, ese auge que tiene el timple en la península se entendería si no llegase por la tuna? Pues quizás sí, porque los sabandeños pesan mucho. Igual la influencia de los sabandeños terminaría por imponer en algunos grupos folclóricos el timple. Lo que pasa que evidentemente no habría tal profusión de timples por toda la península. Es que hay timples por todos lados porque la tuna hay muchos tunos y muchos tunos que tocan timple. Y el ukelele es lo último que se está introduciendo ahora. He visto también ahí un buzuki irlandés, quizás. Un cítern, un buzuki irlandés con los extremeños. El perujáncano, sí. En el perujáncano. Sí, tocan instrumentos folclóricos de distintos sitios. Y ese buzuki creo que es irlandés, sí. Además tocan estupendamente, a mí me encanta. ¿Tú crees que el futuro puede pasar por eso, por incorporar nuevos repertorios, nuevos instrumentos, nuevas formas, nuevas puestas en escena? ¿O vamos a seguir viendo esa tuna que yo es que la veo relegada casi a las celebraciones de las bodas? Sí, es que ha cambiado, la tuna ha cambiado. Y ya digo que recomiendo que busquen tunas de chicas, que son las que últimamente están pegando fuerte. Lo que sí es verdad que me comentaba un amigo que quizá hubiera o se tendiese a la electrificación de algún instrumento que otro. Sí. No lo sé. El bajo, quizá, ¿no? El bajo. Bueno, ya hay gente que lleva ukeleles bajo con un pequeño amplificador a la espalda. Sí. Sí, lo que pasa es que en el escenario no lo he visto nunca. En certámenes no. En la calle sí. Entonces, bueno, quizás sí eso, por comodidad y por sonoridad, pues quizás sí se busque esa comodidad, entre comillas. Pero el futuro, yo creo que el futuro va a ser curioso, ver cómo se introducen tendencias nuevas, repertorio nuevo, veremos si se pierde, porque es que hay canciones ya que no se enseñan a la gente que entra en las tunas, hay canciones ya que no saben, muchos tunos de 40 años no se las saben siquiera.
Y eso, bueno, eso lo que decía en la etnopsicología, el peligro de la pérdida o abandono de repertorio. Pues, ¿tú crees que podemos escuchar una tuna cantando La chica Yeye o el... La chica, bueno, sí, de hecho la cantaron, y La Sí, luna enamorada, y también La Sí. feria, que no es una canción de turno, una canción de moda, y El telegrama también. Sí. Y hoy día hay gente cantando hoy canciones de Gloria Estefan. Yo creo que sí. Lo que pasa es que también está en la maestría de los directores musicales la adaptación correcta, porque también eso es verdad. Tienes que adaptar correctamente una canción, no se trata solo de tocarla por tocarla, hay que adaptarla, hay que saberla musicar y hay que saberla arreglar. Oye, quizá cambiando un poquito de tema, porque has sacado de los 5 instrumentos que tienes ahí, has sacado 4, y ahí hay una cosa que es un charango, pero no es un charango. Ah. ¿Eso qué? ¿Es verdad? ¿Eso qué es? Esto es un charango de Ayacucho. Charango de Ayacucho. Sí, esta estudiantina, De Perú. Sí, estas estudiantinas de carnaval profesionales de la que he hablado antes hacen sus viajes por Latinoamérica y algunos de sus componentes se quedan en los sitios, pues se enamoran y tú sabes, ¿no? Tarararara, esta cosa. Entonces en Ayacucho, no recuerdo el nombre, pero instaura una importante escuela guitarrística. Entonces empiezan a hacerse charangos con forma de guitarra. Oye, No sé si se hacían antes, yo creo que no, pero bueno. coño, Y esto es un charango, es que está desafinado, pero suena igual que un charango normal, con las características acústicas de su caja, de la que de no tú- tener cóncavo, de Efectivamente. tener una caja de fondo plano. Ahí vemos ahí la diferencia entre eso, es un charango monoxilo que está tallado en un trozo de madera, Eso es. ¿eh? Mientras que el otro es por piezas, es como, imagino, una construcción similar a Una la guitarra. Sí. Por aquí dicen Carmen Romero, de la tuna femenina de la Universidad de San Sebastián de Concepción, en Chile. Sí. Están en Spotify y tienen algún vídeo en YouTube que animamos a los que nos están viendo que busquen. Gracias por el aporte, Carmen. Por aquí García Freire dice, sí, muchas de las canciones de esos años, supongo que serán los 80, se cantan hoy por las tunas, ¿no? El a quién le importa lo que yo haga y terminaremos Claro. escuchando. Yo creo que sí, hombre, porque si se incorporaban al repertorio canciones que no estaban hechas para las tunas, sino que eran canciones, como tú decías en tu exposición, canciones de tuna, más que canciones para la tuna, ¿por qué no se van a incorporar Sí. este tipo de cosas? Bueno, amiguetes, pues si nos hacéis vuestra dispensa, nosotros vamos a ir cerrando este directo, que nos aproximamos a la 1:30 y hay que ir cortando. Espero poder dejar el vídeo en abierto, porque me ha dado un par de avisos con las músicas que hemos puesto, ya me ha dado un par de avisos de derechos de autor, que es el problema que tenemos de emitir estas cosas en YouTube. Pero no quiero despedirme sin agradecerte muchísimo el favor que nos hace exponiendo pues todo eso que sabes y todo lo que imagino que habrás tenido que callar para que encaje en este formato. Sí, afortunadamente, ya digo, la Tuna 2.0 está siendo mi caballo de batalla de los últimos meses y ahí hay un campo sin vallar maravilloso. ¿Algo que decir antes de irnos? Muchas gracias por todo. Esta iniciativa me parece fantástica, tanto para los entendidos como para los profanos de todos estos temas, y contad conmigo para lo que queráis. Menos dinero, lo que haga falta. Pues muchísimas gracias. Señores, buenas noches y nos vemos en la próxima.